Hola, este que les habla es Chiven Alexi Hernández y bienvenido a mi podcast La Vieja Confiable. Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno y una de ustedes. Espero que estén todos bien, que estén en salud, ¿no? Y que se estén protegiendo en medio de esta pandemia. Hoy vamos a estar hablando sobre las culturas que cancelan, o lo que normalmente se conoce en inglés como cancel culture. Esto viene a raíz de, no tan solo, ¿verdad?, que ha sido un tema que lleva años, ¿no? Y que ha traído muchos debates por, en gran parte, no por el mero hecho de lo que se insinúa dentro del cancel culture, ¿no? De lo que se refiere, ¿no? Que es un elemento de cancelar a alguien, ¿no? Y normalmente es a una persona o un grupo de personas que hayan cometido ya sea un tipo de agresión sexual, algún tipo de discrimen, ya sea por raza, por sexo, etcétera, ¿no? Ha habido, ¿no?, todo un entorno de elementos donde los grupos, ciertos grupos sociales, pues han establecido en gran manera, pues decir, no vamos a dar más paso a que esta persona que ha cometido algún tipo de daño, de violencia hacia otra persona o grupo de personas, pues que tenga parte dentro de una comunidad, ¿no? Eso es una forma, ¿verdad?, a grosso modo, de lo que consiste. Pero a su vez ha venido todo atado, ¿no?, con críticas, particularmente con el boom que ha tenido esto de cancel culture después del Me Too Movement, ¿no? De todo el surgimiento del Me Too Movement, que lleva, ¿no?, a esta idea de que entonces las personas que están siendo atacadas, canceladas, entre comillas, pues estas personas pues tienen derechos, estas personas están siendo condenadas sin un proceso debido, etcétera, ¿no? Y pues ahí lo exacerban a la idea de que ahora no se pueden hacer unas cosas, que las normas han cambiado, etcétera, ¿no? So que nos lleva, ¿no?, el cancel culture y el call out culture, pues nos lleva a tenernos, pues hacernos unas preguntas, hacernos unos cuestionamientos serios de las conductas, ¿verdad?, y nuestro ordenamiento social y cómo nos interactuamos unos y unas todo el tiempo. Hay quienes están a favor del cancel culture, hay quienes están en contra del cancel culture, hay quienes pueden tener puntos medios del cancel culture. Como vamos a ver hoy, pues hoy estamos hablando sobre este tema porque en Puerto Rico surgió un panfleto que se llama Las culturas que cancelan. Y en ese panfleto esencialmente se establecen dos artículos o por decir, dos notas, ¿verdad? El panfleto lo que lleva tiene son alrededor de 16 páginas, donde se está hablando no tan solo de los privilegios, pero sino haciendo una crítica a lo que es las culturas de cancelar, ¿no? La tendencia a cancelar a personas, actuando como si estos fuesen entes o actitudes violentas sobre las personas que están siendo canceladas, etcétera. Esto trae mucho más a colación porque las personas que están escribiendo este panfleto, que son dos profesores, un profesor y una profesora, ambos han sido, en cierta manera, excluidos de ciertos grupos y han sido marginados, por decirlo así, si se puede llamar en esa forma, por sus acciones. Particularmente el profesor Guillermo Robelló, quien fue esencialmente pues acusado de haber cometido unos actos contra una mujer, y pues eso trajo toda una serie de colación. No, que pues si usted está interesado en buscar más sobre el tema, pues lo puede buscar, lo puede googlear. Yo les voy a poner en las notas de este episodio el panfleto para que usted pues pueda acceder a él y pues decida usted cuál es su opinión. Ahora bien, hoy yo invité a tres personas, muy buenos amigos míos, a Cristian Ríos Vallejos, que ustedes si han escuchado los episodios de este podcast, pues él lo recordará que él participó conmigo en una conversación sobre el abolicionismo de las cárceles.
Tenemos a Mónica Marrero, quien es la host de un podcast que yo he mencionado aquí, el Vulgar Maravilla. Y tenemos a Lorena León La Santa, quien esencialmente es una muy buena compañera mía, amiga del grupo. Somos los tres, estudiamos en la Universidad de Puerto, los cuatro, perdón, estudiamos en la Universidad de Puerto Rico. Y pues ella está actualmente viviendo en Inglaterra con su marido y donde ella trabaja ya con inmigrantes, etcétera. So que ha sido, ¿verdad? Tenemos una muy buena aplicación y diversidad de opiniones acá. El que la persona que menos tiene opinión en todo esto soy yo, que yo vengo aquí como el ignorante a la conversación, y es porque no son temas que yo me adentro continuamente, no son temas que yo estoy constantemente consumiendo. Entonces, pues es un proceso que para mí, y espero que para ustedes, pues sea un proceso de aprendizaje, ¿no? Que podamos entender distintas perspectivas, distintos debates que surgen dentro de esta discusión. Y pues tenemos tres perspectivas que en algunos momentos, ¿verdad? Discrepan, pero discrepan para bien, ¿no? Discrepan en un proceso que nos hacen entender las distintos, lo que llaman en inglés los nuances, ¿no? Las distintos layers que hay dentro de este debate, que no es tan simplista como el panfleto lo quiere presentar. No, es mucho más complejo de lo que este panfleto al que hacemos alusión en este tema, en este episodio, perdón, hace, ¿verdad? Hace presentar. Hoy lo que vamos a tener, esta conversación fue una conversación extensa, duró alrededor de un poco más de 2 horas. Y pues normalmente cuando esto ocurre, pues como saben, yo decido pues dividirlo en 2 episodios porque me parece que es mucho más manejable para ustedes, y tanto para mí también. O sea que hoy vamos a estar hablando, lo que se van a topar de parte de la conversación de hoy y de este episodio. Tenemos primero las primeras impresiones sobre este panfleto. Tenemos un poco la discusión conceptual, las diferencias que puedan haber. Traemos también un contexto de qué es lo que es este concepto del cancel culture, perdón, las culturas que cancelan. Y traemos también un poco del debate sobre la inmediatez, ¿no? O sea, el factor del elemento reaccionario de este concepto, de esta actitud, no, estoy usando el término mal, de esta realidad y este movimiento que es el cancel culture, esencialmente. Así que yo, nada, aquí los dejo para que escuchen la entrevista. Me parece que, bueno, el panel que tengo aquí invitado, espero que lo puedan disfrutar. Y nada, les sugiero como siempre, que lo estoy haciendo ahora al principio en vez del final. Déjenos un review. Nos hace muy bien poder ayudarnos en esa parte, no dejarnos un review y un rating, porque eso permite que muchas otras personas pues puedan recibirlo, acceder y conocer esto, pero también comparte este episodio. Me parece que esto trae temas muy puntuales, muy necesarios, y por ende, nada, creo que es más que pertinente que tengamos, ¿verdad?, este tipo de discusión, y para que esta conversación se expanda, pues parte, ¿verdad?, de un pequeño rol suyo que usted pueda compartir, ¿no? Y valide el desarrollo, el contenido que aquí se produce. Así que nada, aquí culmino, ¿verdad?, esta introducción. Los dejo ahora con el episodio. Bueno, gente, como saben, hoy vamos a estar hablando sobre lo que llama el panfleto al que estamos dirigiéndonos, que es culturas que cancelan, o como popularmente se conoce, cancel culture, ¿no? Esto todo tiene que ver con un panfleto que salió recientemente en Puerto Rico y que se diseminó y que a su misma vez ha traído bastante controversia. Y pues hoy tenemos en este podcast por primera vez, estoy tratando de llevar un tipo de panel, donde estamos distintas perspectivas que son necesarias para tener este tipo de discusión, ¿no? Primero que todo, tengo la persona para introducirla, y pueda decir su perspectiva. Vamos a tener a Su Majestad, el licenciado Cristian Ríos Vallejo, que vuelve a el podcast después de hablar de hace semanas atrás sobre la evolución de la esclavitud, perdón, de las prisiones. Que Y también, que también también, tenemos a... ¿Cómo? También. también. Ah, tenemos también hoy a Lorena León La Santa, que viene de Londres, donde está viviendo, bueno, Londres no, Inglaterra, donde está viviendo. Y tenemos a la host de otro podcast,
Vulgar Tan, taca, Maravilla, tan, tan, a tan, taca, tan, tan, Mónica, tan. a Mónica Marrero. Así que primero que todo, ¿verdad? Gracias a las tres por estar aquí y haber aceptado mi invitación de coordinar esto de esta forma a distancia para hablar de este tema. Así que, primero que todo, quisiera que entráramos ya de lleno a hablar sobre el panfleto en Ok, sí, ¿no? O sea, cuáles fueron nuestras apreciaciones sobre el panfleto. Y pues voy a empezar, vamos a ver, contigo, Moni. ¿Verdad? Cuando tú lees este panfleto, ¿no? O sea, ¿cuál es su primera impresión sobre la discusión que está viendo, se está dando en esas, ¿qué? 16 páginas máximo, que es lo que tiene ese panfleto. ok, pues no quiero sonar agresiva, that's a lie, I actually do. Pero, bueno, número uno, primero quiero decir, soy Mónica, mis pronombres son ella, she, hers, bitch. Y cuando leí el panfleto, lo leí, ¿verdad?, desde diferentes perspectivas, la académica y también como sobreviviente y como persona que cree que los call-outs son necesarios. Y que de Ujú, entrada quiero decir que no creo en el cancel culture. Pero yo creo que con todo esto, este debate de lo que es abolish the police, estamos repensando diferentes maneras de entonces como que what does accountability look like y cómo podemos entonces engage en community accountability sin necesariamente pues tener que recurrir o a lo que es una rendición de cuenta o la justicia a través del Estado opresivo, ¿verdad? Whatever. So, cada vez que salen estas ujú, cosas, pues las leo para ver cómo se está pensando lo que es accountability y procesos de restorative justice. And this was trash. Pero lo primero que, o sea, no puedo negar que como sobrevivientes me chocó cuando lo leí, especialmente yo voy a comenzar hablando de la primera página y después se lo voy a entonces ujú, dar a mis compañeros que comenten, porque ujú. aunque leí todo el panfleto y tengo diferentes cosas highlighted, quiero dar la primera impresión, que fue lo primero que vi en una de las primeras páginas. Hay una parte que dice, Claro. ahora bien, de igual manera, tampoco podemos ignorar lo peligroso y atroz de los callouts. Este, y right off the bat, ver que decía lo peligroso y atroz de los callouts fue como que para mí un puño, porque Ujú, está entonces pintando a la persona que hace el call out como la persona agresiva y como la persona violenta. Y entonces claro. eso para mí es un problema porque, número uno, el call out usualmente vienen de personas marginadas que están haciendo un reclamo de justicia. Ujú, Entonces, decir que yo soy la persona peligrosa y atroz, o que hacer eso es algo peligroso y atroz, me pareció sumamente violento cuando, I mean, it was just violent for me to read that. Y, ok, so para mí, I mean, hay tantas cosas que quiero decir, pero básicamente los call-outs, usualmente, como dije, vienen de personas marginadas. Por ejemplo, yo como sobreviviente haciéndole un call-out a mi abusador, eh, es válido. Y no solamente es válido, pero no me tienen que tone police cuando lo estoy haciendo. Y a veces pienso que la gente piensa que call-out culture significa despreciar, como que cancelar a alguien o desperdiciar a alguien, like throw someone away, porque eso incluso lo dice en este panfleto, como que no podemos descartar a la gente, humans are humans, y eso no es call out culture. ujú, Call out culture o los call outs no están diciendo que tenemos que dispose of people, like, and rid people of their humanity. It just means que tú no eres, como tú eres una persona que le está causando daño a la comunidad, en diferentes, ¿verdad? Porque hay diferentes niveles de violencia en esto, desde decir algo violento hasta hacer algo violento, hasta violar, tú sabes, como que hay diferentes niveles. Pero ujú. call outs lo que tratan de hacer es buscar justicia para la persona afectada y de tal manera también son una manera de hacerlo públicamente
y centrar entonces a los sobrevivientes. Y el backlash que ocurre a los sobrevivientes cuando hacen eso, eso también es violento, especialmente cuando se está haciendo hacia una persona en una posición de poder. So, I just think que en general este panfleto está definiendo call out culture y cancel culture de una manera que pinta a la persona haciendo el call out, que usualmente es la persona marginada, como la persona violenta. Y trata de entonces hablarles de lo que es el call in, y vamos a hacer un call in, but really call outs are call ins, ¿ok? Because si yo te estoy haciendo un call out, es because tu comportamiento en esta comunidad no es aceptable y yo creo en tu capacidad de crecer. Y yo creo en tu capacidad de arreglar el error. So, that's what the fuck. So, para empezar, quería decir eso. Y lo último que voy a decir es que me pareció bien fucking violento también y problemático que desde la primera página ya empiezan a decir en su artículo, I'm a black feminist. Loretta Rose explica. So, it's like, I hate when people in privilege cogen and they try to like tokenize or use personas marginadas or like black folks or whatever para justificar sus puntos, ¿verdad? Yeah. So I found that fucking problematic too, como que tirando la pullita de que, mira, y una feminista negra lo está diciendo, lo dice una feminista negra, no soy yo, persona blanca, esto es una mujer negra feminista, así que cojan, which I thought was trash. So, no sé, I mean, I have a lot of other things to say, but I want to yield the floor to las demás personas. Claro. Bueno, antes, ¿verdad?, de entrar a otros comentarios, Cristian, ¿verdad?, ¿cuál fue tu primera impresión cuando tú, ¿verdad?, leíste? Porque yo me llego a este panfleto por ti, o sea, yo no sabía que esto existía hasta que lo vi primero en tu página y luego vente cuando hablamos sobre el tema. Así, ¿cuál fue tu apreciación inicial de este panfleto? Bueno, Javian, gracias por la invitación. Vuelvo aquí como reincidente. Dice que uno vuelve a los lugares donde amó la vida. Siempre. No sé si la amé, la odié, pero como siempre, tengo una crítica ante todo. Un poco antes de entrar de lleno a hablar del panfleto, voy a comentar cómo es que yo me acerco a estos temas, de dónde es que me he familiarizado con ellos. Viene de una actitud precisamente de haber trabajado por ciertos años con todo lo que tiene que ver a crítica sistémica de una serie de fenómenos sociales. Me ha venido obviamente por la formación en lo que son los estudios críticos, los estudios de género, la sociología un poco más esa sociología de izquierda. Así que cuando veo que todas estas cosas están sucediendo, lo que me planteo primero es ver más allá de lo que se dice, o sea, ver cuáles son esas dinámicas de poder que están detrás. Así que cuando me comentas para hablar del panfleto, un poco me lleva a pensar en el momento que me entero de que se publica el panfleto. Y claramente hay una aportación de alguno de mis vecinos que quiere que su carro escuche aquí. Exacto, ya saben, esto no es Apple Podcast Headquarters. Exacto. Un poco es pensar en el momento en que me entero que se publica. Me escribe una amiga, me manda una foto y viene y me dice, ¿te enteraste de lo que publicaron? Guillermo Rebollo y Vanessa Contreras. Y yo le digo, no sé qué publicaron, pero ya por decirme quiénes eran las personas, yo un poco decía, bueno, estas dos personas son activistas, se han dado a conocer porque en los últimos 10, 15 años han estado bien presentes en lo que tiene que ver con el movimiento estudiantil y movimientos de acceso a la justicia y de decolonización, en el caso de Vanessa. Pero sé que son personas que pues en el pasado han tenido unos encontronazos con los movimientos sociales. Uno de ellos, pues a Guillermo se le acusó de agresión hace unos años. Y pues la manera en que el caso se llevó fue una manera bien abrupta, muy atropellada. Hubo ciertos cuestionamientos a la víctima que al día de hoy yo todavía me sorprenden porque esos cuestionamientos venían de personas que son cercanas a Guillermo, que son personas que conocemos por ser parte del movimiento feminista, por ser parte de organizaciones que ayudan a las víctimas. Así que pues se dio de una manera bien atropellada. En aquel momento yo recuerdo, yo estaba recién regresando
y estaba participando de un coloquio allí en Río Piedra, y yo dije, cuando estas cosas suceden, a ti se te rompen un poco los esquemas. Así que ya cuando me entero que estas son las dos personas que Ujú, publican, yo digo, bueno, es un poco jodido que yo tenga que leer, porque ya yo sé por dónde viene. Y efectivamente, mi primera ujú, impresión con el panfleto es la falta de rigor intelectual. O sea, es un panfleto que yo te lo ujú. mencioné. Esto parecía una conversación que yo puedo tener con alguno de ustedes en el Bori o en el Refu, dándome una medalla. O Ujú, sea, yo dije, mira, si ustedes quieren de alguna manera expresarse sobre esto y hacer algún tipo de defensa sobre lo que ustedes entienden que haya sido la expulsión ujú. de ustedes o el atropello de ustedes o el mal manejo de algunos actos de ustedes en el pasado, yo esperaría un poco más. O sea, yo esperaría un poco más de contexto. Yo hubiese esperado no que me terminaras un artículo hablando sobre el Che, o sea, incluir una cita de Che Guevara, así porque sí. Ajá. Parece estos tipos de caption que a veces uno pone en sus fotos de Instagram, que citan, por ejemplo, a Pablo Coelho. Algo así, que uno Sí, dice, wow, ¿qué es esto? Esa fue la primera impresión, yo dije, la falta de rigor intelectual en esto. Ya entonces en el contenido, que más adelante vamos a estar hablando de él, pues en el contenido, pues me sorprendió porque de nuevo veo quién lo enuncia, desde dónde lo hablan, o sea, hay que hablar, como estaba mencionando Mónica, hay que hablar del privilegio, hay que hablar de las dinámicas de poder, hay que hablar ujú, cuál es la identidad de las personas que están hablando de esos temas. Todo eso es importante claro. a la hora de uno analizar el panfleto, y está bien, me gusta que se le diga panfleto porque realmente eso no puede ser ni, creo que ellos le mencionan que es un pequeño libro, una pequeña aportación, así ellos lo No, describen. eso Yo no no puede creo ser que eso. esto aporte muchísimo. Bueno, Ujú, quizás la aportación más grande del panfleto sea abrir estos espacios de discusión crítica. claro. Tú, Lorena, ¿cómo tú te acercas a, ¿verdad? Esta impresión que te da el panfleto? Cuando yo leí por primera vez el panfleto, yo lo que pensé fue qué papelón. Uno no sabe ni por dónde empezar a criticar porque desde la primera oración uno se queda en shock. Para Ujú, contextualizar, el panfleto lo que hace es como eh, tratar de hacerle irónicamente un call out al cancel culture, que se ujú, da más bien en las redes sociales y también parte de todo lo que es el movimiento Me Too, que nos llega de Estados Unidos, pero también cómo eso se ha utilizado para cancelar las carreras de las personas a las que se le acusan. Y eso fue lo primero la impresión que me dio fue que en vez de tomar autorreflexión, buscar una manera de hacerle justicia a las víctimas, lo que hace más bien es quejarse de que mi carrera, de que hay que darle oportunidad a las personas para que maduren, somos humanos. Pero el hecho de que eso se haya publicado, que las personas tengan la plataforma que tienen ahora mismo, eso en sí demuestra que la cultura de cancel culture, como ellos mismos dicen, no existe, porque son personas que ujú. todavía mantienen posiciones de privilegio, tienen unas carreras intactas y ahora mismo cuando vamos a comparar la posición de estas personas con las víctimas, con las sobrevivientes, se puede evidenciar una clara em, diferencia en las posiciones. Y nada, Ujú. yo lo que percibí de todo el panfleto fue que papelón irónicamente ellos mismos desvirtúan todo lo que están diciendo y como mencionó Cristian, esto se parte mucho también de la falta de rigor académico de todo lo que mencionan. Yo creo que cuando yo lo leí, ¿verdad? Para estar más en contexto, ¿no? De los cuatro que estamos aquí esta discusión, pues yo soy el menos que me adentro en estos temas, ¿no? Porque hay que partir de la y hay que reconocer cuando uno no sabe. Y yo creo que estos conceptos, obviamente, de cancel culture son, si tú no se topa en las redes sociales, donde esto esencialmente predomina,
tú te vas a topar con los dos argumentos, por lo menos, ¿no? Grandes, dos macros momentos. Vas a tener el que está, el de la persona que está haciendo el call out, esencialmente. Y vas a tener a toda aquella persona que va a utilizar argumentos como los que están en este panfleto para defender, ¿no? Defender al que sea el abusador, defender o criticar a aquellas personas que están cometiendo estos actos. Pero el problema con este panfleto es que surge no tan solo para traer una aportación como ellos digan, sino que también está proveyendo un elemento conceptual, está trayendo un marco conceptual y personas que no conozcan a quiénes son estas personas, ¿verdad? Y su historial o lo que sea, y están interesados en saber un poco de cancel culture, puede que se estén topando con este panfleto, leyéndolo y asumiendo que esa es la verdad, ¿no? Que esa es la noción real de cómo se debe percibir el cancel culture, porque esta gente está dándole un sello de validación a dar, al momento que le dan eco a todas esos tweets, esa desinformación y misconceptualization que pueda haber sobre estos conceptos y esta realidad y estas acciones en las redes sociales, ¿no? Porque al final de cuentas, pues esto es algo que está dando culturas que cancelan, yo quiero saber sobre esto, leo a estos dos y esencialmente puedo asumirlos, si los leo en un vacío sin saber quiénes son y todo ¿verdad? El bagaje que hay detrás de todo esto, asumimos que es verdad. ¿No? Y lo digo yo desde una perspectiva de una persona que no necesariamente conoce o se adentra demasiado en estos temas. Que yo digo, yo veo cómo la gente puede ser susceptible a aceptar esto como una verdad. Lo cual entonces causa más daño. Exacto. Lo cual sí causa más daño y más. And it derails the conversation from centering survivors, right? Especialmente porque son personas de la academia, como tú dices, personas que son reconocidas en la academia. Y es como dijo Lorena ahorita, el mero hecho de que publicaron esto hace más daño, número uno, porque trata de justificar y silenciar al sobreviviente o decirle al sobreviviente, talk to me nice. Claro. Estoy en comunidad contigo y cuando when I fuck up, talk to me nice. Y es como que no estamos en comunidad. Si tú me abusaste o estás causando violencia dentro de la comunidad, no estamos en energía de comunidad. Eso es número uno. Entonces, y hace más daño, como dice Javian, porque entonces si yo soy una persona que estoy leyendo esto dentro de la academia o fuera de la academia o whatever, lo veo bien bonito, con su referencia, con su estructura, con sus citas. Puedo pensar, esta es la solución de lo que deberemos hacer. Cancel culture es bien tóxico. Y de nuevo reinforces censoring the abuser or censoring the person who has harmed como una persona que le tenemos que dar espacio de crecer, lo cual lo podemos hablar ahorita y lo cual pienso que sí we're all gonna fuck up y sí se puede trabajar una manera comunitaria de dar espacio para que todos podamos crecer y reconozcamos nuestras violencias porque va a pasar. Pero eso no significa cancel culture, right? Y lo que dijo Lorena me parece bien importante y lo quiero reforzar porque tiene que ver con lo que tú dijiste, Javian, lo cual fue el mero hecho de que ellos publicaran esto como personas que han sido disque, o por lo menos Guillermo, han sido personas que pues han pasado por un proceso de escrutinio público y les trataron de, quote unquote, cancelar por las acusaciones, but publicaste esto, la gente te está escuchando, la gente le está dando share, la gente te está apoyando, so you weren't really canceled though, right? So en realidad, you're proving the point, como dijo Lorena, como que fuiste una persona acusada, una persona en poder, en academia, que te trataron de cancelar, entonces sacas un panfleto de cómo cancel culture is toxic, but everyone is receiving it and applauding you for it. So you weren't really canceled. So what the fuck are we talking about? Y lo que encuentro también peligroso para añadirle a ese punto es que es utilizando la academia, las citas, el formato APA, MLA para justificar la violencia en vez de centrar la discusión en la sobreviviente. Y cuando yo me imagino como uno como sobreviviente leyendo esto y ves todas las citas, el formato APA, contra esto la gente lo percibe como verdad, lo percibe como cierto, pero también está como que de una manera peer reviewed, porque son dos personas académicas hablándose entre sí, apoyándose,
y ese apoyo no se ve dirigido a las sobrevivientes. Y eso es algo que yo encuentro bien peligroso, hacerlo desde esa posición de académico. Les pregunto, no, obviamente estamos hablando de cancel culture, tú has mencionado también lo que es el call out culture, pero, ¿verdad? Yo creo que para dar un poco más de afinidad, ¿no? Al elemento conceptual, o sea, qué es lo que ustedes ven problemático con la definición que ellos proveen de estos conceptos? Y cómo es que, verdad, y cómo es que ellos están problematizando, pero cómo ustedes ven esta definición y cómo ustedes se acercan a su definición, o sea, qué es lo que ustedes entienden que es el cancel culture, no para ustedes, porque yo creo que ahí donde a veces hay esta dificultad, porque estos términos se propagan por todos los medios, but not necessarily everybody is explaining them y tratando de entrar en un elemento de definición. Y quiero empezar contigo, Cristian. O sea, ujú. Pues yo creo que para poder todos tener una conversación, yo puedo entonces leer lo Sí, que ellos definieron vale, como por cancel favor. culture, ¿ok? So, lo que ellos definieron como cancel culture fue, aquí voy a leer la cita, dice, cuando hablo del call out y el cancel culture, me refiero a la práctica de señalar públicamente, por las redes sociales en particular, a una persona o un grupo con el propósito de desprestigiarles, aislarles y cancelarles como individuos u organización en todas las esferas políticas, laborales y personales. Es decir, hay una clara intención de infligir daño. Y esa definición como tal es tan violenta para mí, me da mucha rabia, especialmente como sobreviviente, leer algo así, porque ya de entrada tú me estás diciendo que yo call out a mi abusador, yo tratar de yo causar daño. Que yo buscar un proceso de justicia para mí, eso es yo causar daño. Y yo sé que ellos tratan de como que decir, esto no aplica para todos, entendemos que hay niveles de violencia y toda la cuestión, pero número uno, yo quiero dejar bien claro aquí que un call out no es decir que alguien es disposable. That's not call out culture, that's not what we're trying to do. Yo decir, esta persona está haciéndole daño a mi comunidad, no es decir que esta persona es disposable, es yo decir, yo no me puedo, I can't subscribe to this person. O sea, yo no puedo apoyar ni darle plataforma a esta persona, ni que esta persona siga ocupando una posición de prestigio en mi comunidad, porque esta persona le está haciendo daño a la comunidad. Incluso si tú ves la definición de ellas dicen que el propósito del call out es para cancelarle y aislarle de todas las esferas políticas, laborales y personales. First of all, yo como mujer no tengo el fucking poder de cancelarle espacios o posiciones a personas en todas las esferas políticas, laborales y fucking personales. Stop. ¿Ok? Yo no tengo el poder de hacer eso, ni ninguna persona marginada. O sea, we don't even have the power to do that. Yo con decir, tú eres una persona violenta en mi fucking comunidad, no te quiero aceptar aquí, con eso yo no te estoy cancelando una posición ni en mi misma universidad ni en otra universidad. So, eso de que el call out lo que hace es que yo pueda cancelarte todo, eso no es cierto. Stop it. The survivors don't have the fucking power to do that. And if they did, ¿por qué Chris Brown todavía está sacando álbums? ¿Ok? Like, stop it. Nos tomó 20 años dizque para cancelar a R. Kelly y todavía no está canceled. So, esta definición es tan violenta por esas razones y porque también en su conceptualización lo que hace entonces es decir, pintar de nuevo al sobreviviente como el agresor, como el que está causando daño, como la persona que está seeking out to fuck you up instead of to hold you accountable, instead of, how about you did the damage, ¿ok? Y yo lo que creo lo que hacen estas personas con el cancel culture es como que decir, tratar de weaponize el call out against survivors o against people who have done harm para entonces poder decir, ay, pero esta gente se cree que nadie puede cometer un error, esta gente se cree que nadie puede grow.
And it's like, that's not what we're saying. That's not what we're saying. What we're saying is, tú causaste daño, en vez de centrar tu sentimiento, hay que centrar a las personas afectadas y los sobrevivientes y preguntarle, ok, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Y lo último que voy a decir es que aquí dice que esto es una práctica de señalar públicamente. Y lo dicen como que tratando de decir, porque muchas veces la gente dice, no, que si call me in y hazlo en privado. Fuck no. Estas cosas se tienen que llevar a cabo públicamente por múltiples razones. Número uno, porque tú no sabes si hay más sobrevivientes, si hay más personas que tú has afectado. Número dos, porque cuando tú me causas daño a mí, como estamos en una cuestión colectiva, tú no me estás causando a mí daño individualmente, tú estás causándole daño a Jayvian, que es mi amigo y ahora me tiene que escuchar, a Lorena, que lo más seguro me va a tener que prestar chavos para terapia. So, si estamos entonces llevando a cabo estos procesos, tienen que llevar a cabo públicamente. Y también porque es bien importante que aprendamos como comunidad cómo llevar a cabo procesos de accountability cuando alguien en nuestra comunidad nos hace daño. Y por eso es que también se tiene que dar públicamente, because we need to see it happen. Like, yo te lo puedo enviar ahorita, lo puedes dejar en los show notes, pero muchas de estas cosas, cuando estos procesos se llevan a cabo públicamente, también le dan una oportunidad a la comunidad a responder públicamente y todos estar aprendiendo en conjuntamente cómo manejar estas situaciones. Like, right, si todo se hace en privado, we can never fucking learn. And eso de hacerlo en privado es de nuevo centrar la comodidad del que causó el daño y no mejorar nuestra comunidad by doing it publicly y lo que quiere el sobreviviente. So, yeah, that's that. Bueno, Mónica, wow, estoy súper interesante lo que dijiste. Y obviamente siempre le menciono a Jayvian que, ¿verdad? Me gusta acercarme a los temas y poner un poco el oído en el piso, porque yo trabajo todos estos temas desde la academia y claramente pierdo de vista muchas veces una realidad que es muy rica cuando uno se va a hablar con activistas, cuando uno se va a hablar con sobrevivientes, cuando uno se va a hablar con personas que en el día a día, o sea, ponen sus cuerpos y sus cuerpos ante estas situaciones. Así que es importante que traigas toda esa perspectiva. Yo lo que quería decir era un poco breve para contextualizar esto. Vamos a irnos un poco más para atrás. ¿Cuándo es que se comienza a hablar de esto de que culturas que cancelan? Cuando uno hace, ¿verdad?, una búsqueda rápida, nos tenemos que ir obligatoriamente a Estados Unidos y nos tenemos que ir a hace unos 10, 15 años atrás, cuando en las universidades se estaban dando esta serie de debates a raíz de unas invitaciones que se le hacían a unos conferenciantes, en su mayoría hombres cisgéneros, blancos, heterosexuales, para que participaran. En su mayoría ellos eran republicanos, eran de derecha, eran del Tea Party, y los invitaban a las universidades para que hablaran de ciertos temas que estaban vigentes en ese momento. Cuando estas personas van allí y se presentan, claramente hacen lo que hacen todas las personas que están acostumbradas al poder, que están acostumbradas a hablar desde el privilegio, sin que haya accountability, a disfrutar de la impunidad, y comienzan a decir comentarios que eran racistas, sexistas, que eran comentarios homofóbicos, y que eran comentarios que herían unas ciertas sensibilidades de época, y cuando digo herir no lo hago de una manera romántica, sino que de verdad ofenden la dignidad humana. Así que de parte de esta, en las universidades se comenzaron a construir estos movimientos estudiantiles, se empezaron a organizar las personas y empezaron a pedir que no se le dejara entrada a los campus a ciertos conferenciantes. Y de ahí es que entonces comenzamos a hablar y se pone bien de moda este concepto de culturas que cancelan, y el debate comenzó a girar entre lo que era censura versus libertad de expresión. Estas personas de derecha se refugiaban en una concepción bien perversa de la libertad de expresión para decir que cuando ellos iban a estas universidades, ellos daban sus ideas y la universidad no quería aceptarla, o algún movimiento dentro de la universidad, alguna organización les criticaba y les pedían que no volvieran a entrar al campus y que sus ideas no deberían de expresarse en un espacio como el universitario, pues ellos se sentían ofendidos, ellos se sentían censurados. Muchos de ellos comienzan a llamar a los movimientos feministas de las universidades que eran una feminazi.
¿verdad? Porque Hmm. querían, mediante la cancelación, lo que buscaban eran censurar, desaparecerlos del espacio público. Así que ahí es donde más o menos se comienza a hablar de que esto que es culturas que cancelan. A partir de lo que digo, hay que insistir en eso, que eran discursos bien perversos sobre libertad de expresión y censura, los cuales yo creo que tienen que estar atemperados a las sensibilidades sociales de ahora, del momento. Porque obviamente cuando hablamos de culturas que cancelan también tenemos que hablar de la identity politics, tenemos que hablar también de la corrección política y tenemos que Ujú. hablar de todas estas series de discursos que se fueron cultivando a partir de los estudios estructuralistas, de los estudios de género, del feminismo de la diferencia, que yo creo que en eso Mónica tiene muchísimo, ¿verdad? Que hablar de ese tema. Lorena, que trabaja con inmigrantes, son temas que podemos hablar, porque todas esas nociones y todos esos entendidos sociales a los que hemos llegado a unos consensos nacieron precisamente de ese activismo y de una academia que durante los años 80 y 90 dijo, mira, ya estamos cansadas de ese sujeto universal, blanco, propietario, WASP en los Estados Unidos, ya estamos cansados de todas esas cosas y queremos, ¿verdad?, poner al frente otro feminismo, queremos poner otros cuerpos, queremos darle visibilidad a las negras, a los maricones, le queremos dar visibilidad a las putas, queremos darle visibilidad a toda esa gente que está fuera. Y a raíz de eso es que entonces salen esos entendidos del political correctness, de las culturas que cancelan, empezamos a hablar de privilegio, empezamos a hablar de poder, como decían Mónica y Lorena, porque esos conceptos tenemos que apalabrarlos porque la identity politics y todo esto demás nace precisamente de ese cuestionamiento a ese sujeto que goza de poder, de privilegio y de impunidad. Así que yo cuando la gente me dice, ay, es que ustedes son muy changuitos, es que las nuevas generaciones son gente de changuitas, son gente muy sensible, no precisamente no es que seamos sensibles, es que venimos de décadas y siglos de estar a las afueras. Y cuando queremos entrar a la discusión, cuando queremos que ese poder no sea desigual, cuando queremos participar de la estructura social, pues nosotros traemos nuestros conceptos y nuestros discursos y precisamente nos vamos a encontrar con personas que un poco reaccionan, esos mismos conferenciantes de los que hablo de derecha en Estados Unidos, reaccionan de una manera hipersensible, nos dicen sensible a nosotros, pero ellos son los que son sensibles cuando no ven que nosotros lo que estamos queriendo es ampliar la discusión. Así que yo creo que hay que tener en cuenta que de dónde es que vienen estos debates, esos conceptos y cuáles eran las posiciones encontradas, porque te dice mucho. Ves que hay un resentimiento de ciertos sectores de la población que se están dando cuenta que ya ese privilegio, esa impunidad de la cual habían disfrutado por tantos siglos ya no la tienen. Claro. Les pregunto, una de las cosas que la gente critica mucho de esta idea de cancel culture es el elemento reaccionario, ¿no? El factor de la inmediatez que a veces tiene cuando you make those call-outs públicos, ¿no? Y entonces las figuras, ¿verdad? Se vuelven como en una forma tóxica, ¿no? Donde cada persona que habla, o sea, todo el mundo sale rápido a criticar, a cancelarlo esencialmente, ¿no? A sacarlo de fuera de la discusión y entran esos debates, ¿no? Y entonces pues las personas empiezan a crear toda esta discusión, es que no se ha investigado las alegaciones, ¿verdad? Me han creado ya una sentencia sin haber yo expuesto mi parte, etcétera. ¿Cómo ustedes se acercan a esa parte, ¿no? A ese tipo de discusión y contraargumento que hay? De la gente decir estos call-outs son peligrosos, estos cancel culture son peligrosos porque they are subverting el elemento del due process, ¿no? De que una persona haga su alegación de ser abusada, ser maltratada, ser lastimada, que la otra parte pueda decirlo y que los facts salgan a la luz, ¿no? ¿Cómo ustedes se acercan a ese tipo de contraargumento? Quien quiera tomar la batuta ahí. I mean, I can do it, because yo tengo una postura bien clara en esto. Número uno, hay veces que la reacción es inmediata porque el sobreviviente o la persona afectada necesita reacción inmediata. So, si a mí me acaban de fucking violar o me acaban de hacer algún tipo de agresión, o yo veo que alguien que me ha hecho eso, otra persona le está calling out, o
o sea, y quiero hablar de diferentes niveles de violencia aquí, porque yo sé que me estoy centrando mucho en lo que son agresiones y violación, pero sé que también cuando se habla de call out culture, se habla de como que decir cosas violentas, que invisibilicen o they tone police a community. So even in that, como la persona que está afectada, I might need in that moment immediate community backup, okay? So, por eso es que no estoy en contra de que sea una reacción inmediata, porque hay veces, como dije, que la persona necesita apoyo inmediato. So that's that. Lo otro es que de la manera en que yo me acerco a esto es siempre entendiendo que nunca vamos a tener una definición uniforme para estas cosas, porque eso depende mucho, como estaba hablando Cristian y Lorena, de la dinámica de poder y la relación que yo tenga con esta persona. Por ejemplo, si uno de mis amigues dice en las redes sociales algo y dice el N-word, por ejemplo, yo no puedo decirle a una persona negra que cómo va a reaccionar tan inmediato a eso. O que le tiene que hablar nice. O que por qué no está viniendo de una perspectiva de educarle. That's not my fucking place. Ahora, yo, como persona no negra, que en el pasado sí utilicé el N-word and I had to be fucking dragged to learn, puede ser que yo entonces tenga más paciencia con esa persona para hacerle un approach diferente y para educarle, porque número uno, es mi responsabilidad como persona no negra y porque tengo algún tipo de relación con esa persona. Pero eso no significa que porque eso es lo que yo debo hacer, porque esa es mi responsabilidad, que yo le voy a decir a una persona negra que haga eso o que no puede reaccionar tan inmediatamente. So, cuando estamos hablando de lo que es tengan cuidado con el reaccionar, cuidado. Eso depende de la dinámica de poder. Si la persona que causa el daño está recibiendo reacciones fuertes de personas marginadas, no pienso, de personas marginadas específicamente con lo que dijo, con lo que hizo, no pienso que es nuestro lugar decirle a ese grupo que no puede reaccionar de esa manera. Pero también pienso que hay que tener cuidado con las personas que comparten los mismos privilegios and are quick to drag someone por una violencia que tú también llevaste a cabo. ¿Ok? So, por ejemplo, voy a utilizar el mismo ejemplo. Si yo sé que en el pasado yo he sido violenta y yo he utilizado el N-word, y yo quería que miembros de mi comunidad o miembros con similares privilegios que yo, whoever else held space to educate me, then yo pienso también que hay como algún tipo de matiz de que yo pienso que es mi responsabilidad entonces, por ejemplo, si Lorena dice el N-word, que yo entre, número uno, porque tengo una relación con ella porque es mi amiga, y número dos, porque tenemos similares privilegios, similares identidades, de entonces yo decirle a ella, mira, Lorena, como que estuviste mal, no, like, that's fucked up, girl, what the fuck are you doing, apologize to the community. Yo no lo voy, jamás, yo lo voy a decir a Lorena, you fucking bitch, like, you're fucking canceled, get the fuck out of here, fuck you, Lorena, when I was saying the N-word fucking 5 years ago, okay? So, por eso es que pienso que eso es una relación, eso es una conversación que tiene que tener mucho matiz, porque sí creo que debe de haber espacio y es válido cuando reaccionamos así inmediatamente, pero que incluso dentro de esa reacción tiene que haber nuance for who can do that y no tone police, pero a la misma vez check yourself and seeing if you're dragging people for the same shit you did that you wanted people to hold space for you for. And so that's just kind of my thoughts en eso. Lorena. Otra cosa que también mencionaste muchas cosas en la primera pregunta que hiciste, pero para como que build up on de lo que dijo Mónica, habías mencionado esto de creerle a, ¿cómo se llama? Pensar automáticamente que la persona acusada es culpable. Y no necesariamente es así, es una posición política que uno hace a favor de las sobrevivientes y es simplemente creerle.
Y es algo que se hace en reconocimiento de que vivimos en una sociedad y tenemos un sistema judicial que le hace básicamente imposible a la sobreviviente llevar a su agresor a la corte, buscar una justicia que sea, ¿verdad? Pues Kristen hablará mejor de esto, pero una justicia que sea carcelaria, lo que sea. Es un apoyo inmediato, algo que tú puedes hacer inmediatamente para posicionarte con la sobreviviente. O sea, que yo entiendo que se presta para pensar que no, que estamos haciendo juicio sin el proceso debido, no, pero no, o sea, no estamos, la atención no es hacia el agresor, sino a la sobreviviente y mostrar apoyo sobre ella. Simplemente decirle, yo te creo, te escucho, estoy aquí, ¿qué necesitas de mí? Ok. Cristian. Yo quizás, pues voy a asumir entonces eh, voy a ser disidente con ustedes. Y, ¿verdad? Acompáñenme como dice, yo no sé quién lo dice, pero hay alguien por ahí que dice, acompáñenme en esta triste historia. Pues acompáñenme en Sí. esta triste historia, porque yo voy a presentar una posición distinta a la de ustedes, que en algunas cosas yo creo que podemos llegar a algunos consensos, pero en otras vamos a tener posiciones totalmente distintas. Ujú. Eh, yo Mónica dice algo muy cierto al principio, cuando comenzó el podcast, y ella dice, es que las redes sociales, ¿verdad? Y es que el call out le da voz, de alguna manera le da un espacio a las personas que han sido históricamente excluidas para poder denunciar. Ujú. ¿Verdad? Yo estoy, y en eso Mónica podrá abundar más adelante, pero estoy casi seguro que se está refiriendo a que como estas personas han estado excluidas de la estructura social, de las instituciones, pues tienen que recurrir entonces a los call-outs y a este tipo de fenómenos mediáticos, particularmente en las redes sociales, para entonces poder denunciar los atropellos, las injusticias y esas violencias, eh, como muy bien dijo, violencias que algunas de ellas son esas violencias que se ven, que son claras de distinguir, a otras violencias que pasan de ser percibidas, lo que llamamos ahora las microviolencias. Eh, de eso estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que las redes sociales le han permitido a estos sectores y a estas poblaciones históricamente excluidas tener un lugar donde poder enunciar, donde ser escuchadas, eh, acabar con la impunidad, porque en eso estamos de acuerdo, que acabe la impunidad tanto para el racismo, para el sexismo y para todas esas otras formas de opresión y violencia que conocemos. Ahora bien, sí tengo mis problemas y tengo una relación de amor y odio constantemente con los call-outs y con estas prácticas y estas actitudes ante personas que perpetúan violencia o que perpetúan su privilegio a través de sus acciones. Voy a hablar con ejemplos concretos. Vamos a pensar en el movimiento Me Too. El Ujú. movimiento Me Too, pues sabemos que surge hace unos años, es un movimiento que surge precisamente para denunciar la violencia sexual en Hollywood, pero sabemos que se ha expandido y que ahora hablamos del Me Too en diferentes estancias de nuestras vidas, hablamos en el Me Too laboral, hablamos en el Me Too en la academia, Ujú. hablamos del Me Too en el activismo, y hablamos en el Me Too, por ejemplo, en Puerto Rico, el caso que tuvimos reciente, el de Yatea, Ajá. esta actitud asquiante de estos hombres persiguiendo a mujeres jóvenes con unas conductas sexistas, machistas y patentemente violentas. Pero ¿qué pasa por qué mi relación de amor y odio con el Me Too? Por dos cosas. Primero, eh, y claro, y hablo en esto, pues, hablo, ¿verdad? Como hombre cisgénero, white passing y demás, estoy consciente. Cada vez que hablo del movimiento Me Too siempre hago esa diferencia y cuando escribo sobre el tema no utilizo a hombres, solamente utilizo a mujeres académicas y activistas, porque para mí es importante, no que yo no me pueda adentrar en estos temas, pero siempre dándole deferencia a quienes conocen ese tema, quienes día a día están directamente relacionándose con él. Y lo que voy ahora a decir viene un poco desde el feminismo abolicionista. Eh, ¿Cuál es el problema que yo veo con el Me Too y con este fenómeno de los call-outs? Primero, tenemos que estar atentas a a no caer y ser cómplices del Estado y de las actitudes
punitivas de la población cuando participamos de estos call-outs. Rápido que se sabe de una agresión, ¿verdad? Las víctimas van a los medios, a las redes sociales, porque precisamente no pueden ir a poner una denuncia, porque sabemos lo que es el discrimen, sabemos que se les cuestiona, sabemos que se les quiere callar. Eso se ha documentado como la policía, como los tribunales, como la academia, los administradores en las universidades quieren acallar a sus estudiantes que les llevan denuncias sobre los profesores. Sabemos que por esa razón es que tienen que recurrir a los medios, a las redes sociales. Pero me preocupa, y lo estoy viendo en los últimos años, porque se ha hecho más evidente, cómo muchas veces no nos damos cuenta que participar de estos call-outs nos hace cómplices del estado punitivo. Y vemos que muchas de estas víctimas y muchas veces las activistas utilizan a las víctimas, a las sobrevivientes. Me gusta mucho que estamos intercambiando los conceptos, porque víctimas muchas veces es un concepto que busca decir que es un sujeto pasivo, que es un sujeto que no tiene agenciamiento, cuando sabemos muchas veces que las mujeres se las ingenian y que tienen estrategias de resistencia bellísimas, grandiosas y que ponen todos los días en función. Así que me gusta la palabra sobreviviente, víctima activa y otros que nos saquen de ese concepto. Pero me preocupa como muchas veces se utiliza a las víctimas y a su discurso para fomentar, de nuevo, ampliar el estado punitivo, ampliar el derecho penal, ampliar todas estas prácticas que realmente no nos dicen nada y que no van a trabajar sobre la cuestión sistémica. En el caso de las violencias sexuales, el cabrón patriarcado que tiene que caer. Yo me lo digo, yo creo que todas las mañanas, esta mierda tiene que caer. O sea, entonces no, nos vamos por la cuestión de, bueno, vamos a pedir la cárcel, vamos a pedir que lo despidan, vamos a pedir penas más altas, vamos a pedir toda una serie de cosas y no vamos como que a la médula, no vamos al centro del problema. Por ese lado me preocupa. Me preocupa y a la misma vez me da la esperanza de que se están dando todos estos debates, estas discusiones, por ejemplo, yo que conozco de cerca de la colectiva feminista, lo que tiene que ver con la justicia restauradora y demás, que hablamos, mira, primero del reconocimiento, de que la persona agresora, de que la persona que haya cometido X o Y práctica, se responsabilice, reconozca lo que hizo. Después hablamos de reparar un daño. Y reparar no solo un daño a la víctima, a la persona que hemos ofendido, a las personas que se ha visto vulnerada, sino que también hablamos de responsabilidad social, es más amplia, reparar la comunidad, pero nunca olvidando al agresor o al ofensor. No estoy diciendo que lo vamos a tener en bandeja de plata, porque estoy exigiendo que se responsabilice, pero del agresor vamos a hacerle entender al agresor o al ofensor o a esa persona que ha tenido X o Y práctica, las cuales sabemos que necesitamos accountability, que tenemos que llamar la atención sobre ella. Así que es importante que se esté dando eso. Y mi segundo problema con el Me Too, y no tanto con el Me Too, sino de nuevo estos call-outs, tiene que ver con las exclusiones que se crean. Particularmente, tomemos como ejemplo nuevamente el Me Too, la cuestión de cómo se deja fuera a las trabajadoras sexuales, cómo se deja a las personas negras, cómo se deja a las personas de la comunidad LGBT, cómo se deja a las trans, cómo se deja a las personas no binarias. Y me preocupa que eso esté pasando a la misma vez que estamos llevando estos call-outs, que estamos queriendo hacer un trabajo de base importante, que es acabar con la impunidad, pero no nos estamos dando cuenta que estamos levantando otras violencias y exclusiones. Así que por eso digo que me acerco al tema con una visión bien crítica y una visión bien todos los días manteniendo que lo que yo estoy haciendo no fomente otras violencias, porque de nuevo queremos acabar con el patriarcado, con el capitalismo, con las LGBTI-fobia, pero sin levantar un estado punitivo o una cultura en la cual no pueda tener la oportunidad de crear unos consensos en la misma comunidad política. En el caso de las agresiones sexuales, pues que sea un consenso entre las víctimas, entre los sobrevivientes, escuchándoles y apalabrando desde su propia realidad qué es lo que necesitan. Porque yo creo, y eso lo podemos hablar más a profundidad, se ha documentado como las víctimas, no hay tal cosa como que las víctimas exijan cárcel,
que las víctimas exijan que no haya un debido proceso. Para sorpresa de mucha gente, nos encontramos que las víctimas, y se está haciendo un trabajo de base bellísimo, que hay que reconocer en el movimiento feminista, de víctimas que exigen, mira, no, yo quiero incluir los principios de la justicia restaurativa, yo quiero sentarme de cara con mi agresor, yo quiero que mi agresor reconozca lo que hizo y yo quiero que él me repare a mí y repare a una comunidad completa. Así que por eso digo que iba a disentir un poco en lo que ustedes están diciendo, porque no del todo estoy de acuerdo que debamos posicionarnos a favor del out. Si lo vamos a hacer, yo propongo, y está dispuesto a hablarlo, es que se haga desde una perspectiva crítica y en constante cuestionamiento. ¿Ustedes tienen alguna forma de reaccionar? ¿Quieres reaccionar? Tengo par de pensamientos sobre eso. Es como que yo creo que lo que está diciendo Cristian es para mí lo que sería ideal en un mundo ideal, ¿entiendes? En un mundo ideal a mí me gustaría que existieran procesos para llevar a cabo justicia a los sobrevivientes de manera que no sea a través de causar otras violencias by like putting like a lot of men in jail, ¿verdad? Y replicar el sistema opresivo que conocemos que es el Prison Industrial Complex, right? Pero desafortunadamente ese no es el mundo en el que vivimos, right? Entonces, como ese no es el mundo en que vivimos, para mí, bueno, número uno quería decir que las personas que he estado siguiendo, que están tratando de llevar a cabo community accountability, incluso con violadores, son personas que no han, y feministas que no han, están tratando de hacerlo sin tener que involucrar a el Estado, la policía y toda esa cuestión. Así que sí existen esos esfuerzos, pero yo no me pongo de la posición de como que tener un problema con la feminista o whoever else que sí acude o pide justicia a través del Estado de manera punitiva, porque es que no hay otra manera, ¿entiendes? Entonces, por eso es que para mí, this is a fucked up way that I can have justice, but unfortunately it's the only fucking way for me. Because yo no puedo esperar a que el mundo cambie para que entonces metan a mi violador a la cárcel, ¿entiendes? O sea, yo no puedo, como no tengo otras maneras, es como que, bueno, pues sí, pues tengo que pedir maximum sentence para mi fucking violador porque no puedo permitir que harms me and my community. Y aunque en un mundo ideal yo quisiera que existieran otros procesos en los cuales esta persona pudiera pasar por un proceso de restorative y, like, ¿cómo se dice esa palabra? Como que de reformar sus comportamientos y de decolonizarse. Me encantaría, pero no tengo el lujo a eso. Entonces, mi problema con eso es que cuando ponemos esa perspectiva que tú estás diciendo, Cristian, es como ponerle la responsabilidad a los sobrevivientes de que just take it until we have a better world. Y eso, yo tengo un problema con eso because es como lo de no apoyes a, como que sé vegano y comes home grown and local y no apoyes al sistema capitalista industrial de and it's like, bitch, I can't, the fuck. So, como yo no puedo hacer eso, no cae en mi responsabilidad yo entonces privarme de mi seguridad y mi capacidad de vivir una vida más segura y más realizada sabiendo que mi fucking violador está en la cárcel. Y no es mi culpa que exista el fucking industrial prison system que existe. All I can do is try to like make sure my community is fucking safe and the bitches around me are safe, but unfortunately esta es la justicia que fucking me están presentando las opciones ahora mismo. So, si yo tengo que entonces gritar que necesito que le den fucking 20 años a este cabrón, porque desafortunadamente no existe ningún proceso en el cual este cabrón en 3 o 4 años puede mejorar sus comportamientos y yo puedo sentir más segura de que no va a acosar o joder a otras personas de mi comunidad, then he has to fucking go. Because I can't, because once again, tenemos que centrar a los sobrevivientes.
Y yo pienso que las dos cosas se pueden trabajar a la misma vez. Yo pienso que sí podemos trabajar activamente otras maneras, pero no a cuesta de la seguridad de los sobrevivientes. Y siempre hay que escuchar a los sobrevivientes. Si los sobrevivientes están diciendo, mira, puñeta, este cabrón tiene que coger 20, 25 años porque no puede ser parte de esta fucking comunidad y es una persona violenta, ahí yo tiro la balanza y yo digo, sí, yo sé que este cabrón estando en la cárcel 20, 25 años no está haciendo nada y está alimentando al Prison Industrial Complex, pero también, ¿qué daño puede causar también a dejar que siga siendo un miembro de nuestra comunidad? So it's like when I throw that in a balance, I'm like, I'm always choose survivors, period. Entonces lo otro que dijiste de como que que si rápido llamar a que le quiten a esa persona el trabajo o whatever. To me, esas cosas, bueno, también depende de la violencia, pero es importante because you have to deplatform. Es como que you have to, como que tú obviamente no es una persona que la comunidad se siente seguro, tú estás causando daño a la comunidad. You cannot be part of the space. Y especialmente cuando sabemos que estas personas, usualmente en privilegio, bro, you're just gonna go find another fucking job. ¿Ok? Y de nuevo, decir eso es como que decir que los sobrevivientes tienen el poder de realmente cancelarle todas oportunidades a estas personas. Eso no es cierto. Y lo último que voy a decir es que yo pienso que traicionar a los sistemas de opresión, o sea, estabas hablando de lo que hasta cierto punto cuán cómplices estamos siendo con el Estado. Yo pienso que como sobreviviente pedir fucking 20, 25 años para mi fucking violador, porque yo sé que no hay ninguna otra manera, eso no es yo ser cómplice con el Estado. Eso es como que that's the only fucking way that I have. Y además de eso, traicionar el Estado y traicionar sistemas de opresión es traicionar lo que nos dicen los sistemas de opresión, que es que tenemos que estar calladas. Así que yo hacer el call out y hacerlo de esa manera, no nice, es yo traicionar sistemas de opresión, porque precisamente a mí me han dicho muchas veces, mira, hazme el calling, háblame nice, como mujer, edúcame, pásame la manita, y así yo voy a aprender. ¿Cuándo en la historia de cuándo eso ha funcionado? Bitch, never. You cannot ungrow or decolonize violent shit being comfortable. It's not going to happen. Okay? You have to be uncomfortable. So, básicamente, por eso a mí me da un poquito de, no sé, pienso que estás hablando de un punto de vista privilegiado, de decir como que, pero no tengan cuidado con ser punitivos porque entonces estás siendo cómplice del Estado. Am I being complicit del Estado or am I just looking for my safety in this fucked up system that doesn't offer me any other fucking options? I mean, I don't know if that makes sense. Sí, yo siento que Mónica me ha quitado las palabras de la boca y lo que iba a decir ya lo dijo todo. Pero también quiero añadir que obviamente yo me posiciono con Cristian en el sentido de que sí debemos aspirar a una sociedad donde no tenemos que enviar a nadie a las cárceles, que hay un proceso que centra a las víctimas o a las sobrevivientes y todo sea alrededor de sanar y lo que sea que necesiten, pero a la misma vez yo no soy quien para decirle a una sobreviviente esto es lo que vamos a hacer con el abusador. Dentro de los esquemas que tenemos hoy en día, que vamos, si la víctima quiere que lo pongan 20 años en la cárcel, hasta eso, que es lo mínimo para muchas personas que no tienen los recursos, no tienen para pagar abogados, no están en el mental space para ir a corte, no sé, ni se puede hacer eso. Que muchas veces lo último que tenemos también es simplemente eso, hacer el call out por las redes, publicarlo para que otras personas que han pasado por lo mismo, por el mismo agresor, lo puedan decir o para simplemente concientizar. Estoy de acuerdo con los dos, tenemos que aspirar a un sistema donde no haya que meter a nadie preso, pero también, o sea, hay que escuchar a las sobrevivientes y si quieren, lo que necesitan es una persona que vaya a la cárcel por su inmediata seguridad, pues mira, eso es lo mínimo que podemos apoyarla es en eso.
hasta aquí dejamos la primera parte de esta conversación. Espero que la hayan disfrutado y que la haya dejado a ustedes con muchas más ganas de seguir escuchando esta conversación. Así que nada, les recuerdo como siempre que compartan, nos dejen un review y nos dejen un rating en la plataforma que sea que usted nos escuche. Esto nos ayuda a expandir ¿verdad? El monto de personas que escuchan, ¿no? En la comunidad de La Vieja Confiable. Y estén pendientes, porque próximamente estaremos publicando la segunda parte de esta conversación. Así que nada, hasta aquí los dejo. Espero que les haya gustado, que los hayan disfrutado, que hayan aprendido algo de toda esta discusión. Y se protejan, se cuiden, por favor. Y si está viviendo usted en los Estados Unidos o en Puerto Rico, por favor, no, si usted tiene que llenar el censo, llene el censo. Es importante ser contados, es sumamente importante ser contados. No deje pasar esto. Esto no va a ocurrir por los próximos 10 años. Es ahora y creo que la fecha límite es en octubre. Así que estamos hablando que quedan alrededor de 2 meses, un poco más de 2 meses para esto. No es un proceso extenso. Si usted no sabe cómo hacerlo, pida ayuda, escríbanos y podemos trabajarlo. Podemos buscar la información para que usted así lo haga. Así que no deje de llenar el censo y use una bendita mascarilla. Las mascarillas no son simple y llanamente para las personas que están enfermas. Recuerde que puede ser usted asintomático, así que puede estar usted contagiando gente sin saberlo y no se contagie. Así que use la bendita mascarilla, protejámonos para salir de esta crisis lo más pronto posible. Así que nada, cuídense y los veo en la próxima. Un abrazote.